¿Qué tal todos? Mi nombre es Andrés y hoy estamos en una entrevista con el periodista y escritor de libros como Día de Visita, ¿De dónde venimos los cholos? Si no soy tu cholo, Marco Avilés. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la entrevista y por venir acá hasta La Perla. Gracias a ti, más bien. Tú estudiaste periodismo en San Marcos y te dedicaste durante un tiempo meramente al periodismo como reportero, pero luego fuiste derivándote a la edición y a la escritura. ¿Cómo es que estas dos facetas de editor y escritor influyen en tu vida ahora como escritor? Bueno, sí, yo efectivamente empecé en el periodismo trabajando en un diario, en el Ujú. comercio. Empecé como practicante y luego como redactor de noticias locales, ¿no? Yo cubría manifestaciones, protestas, invasiones, problemas vecinales en toda la ciudad, ¿no? Entonces recorría. Lo urbano, sí. Sí, ¿no? Me Ujú. iba desde un día, por ejemplo, o el mismo día, ¿no? Podía estar en Independencia, en Miraflores, y al otro día no sé, en Villa El Salvador, en Comas. Fue una experiencia muy linda y lo que hacía era recorría la ciudad, entrevistaba a mucha gente, observaba mucho, ¿no? Y registraba estas historias y luego Ujú. las contaba al día siguiente y era un trabajo como muy como continuo, ¿no? Yo siento que esa etapa de mi vida fue como la de haber hecho un servicio militar, ¿no? Era una práctica constante, casi Ujú. como estar en una cocina como cocinero, ¿no? Había bastante presión, Había mucha sí. presión y claro, y el diario con la cocina se parecen en que hay una hay un punto de cierre, ¿no? Piji Ujú. creo que tiene otra opinión. Hay hay una hora de cierre, ¿no? El Ujú. periódico cierra una hora y tú tienes que terminar lo que sea que estés Sí. escribiendo en ese momento. Y en la cocina es igual, ¿no? Cuando un cliente pide el plato, tú lo tienes que Entiendo. terminar. Entonces, bueno, la etapa de editor yo la empiezo como mucho después, en el año 2006, justo cuando entro a trabajar a Etiqueta Negra y el oficio de editores yo siento que es como complementario, ¿no? Porque como redactor, como escritor, tú Ujú. escribes y entregas tu texto para que alguien lo revise, Sí. para que vea si está bien, si funciona, si no funciona, si hay que corregir, ¿no? Entonces como editor yo empecé a sentir ese otro lado de esa otra fase del trabajo, Ujú. ¿no? Que es recibir el texto y analizarlo, ver si funciona, si no funciona, si hay problemas con los personajes, más allá de que esté bien escrito, ¿no? Si empecé a aprender, a imaginar qué era lo que iba a sentir el lector leyendo ese texto, ¿no? Entonces yo creo que son como trabajos complementarios, Complementario. ¿no? ¿Se necesita bastante empatía para ser editor o al contrario necesitas tener una visión recta y dura del trabajo que estás por revisar? Creo que la edición es justo uno de esos oficios donde se puede manifestar y expresar como la personalidad, ¿no? Entonces hay distintos editores con distintas personalidades. Hay algunos que son como parcos, ¿no? Ujú. O más apasionados, violentos, faltos de empatía también. Y hay otros editores que tienen como, no sé, manos mágicas y también una manera como muy, sí, también mágica de conversar con el autor, ¿no? La edición o sea, hay un punto, es un terreno muy sensible porque muchos autores no están acostumbrados a que se Sí. corrijan sus textos y entonces pueden tomar las observaciones como de manera personal, ¿no? Ujú. Entonces, como editor tú tienes que aprender a trasladar esas como inquietudes que tú tienes sobre el texto de una manera que el autor las entienda y no se sienta como atacado personalmente, ¿no? Tu trabajo en Etiqueta Negra fue de editor y digamos que Etiqueta Negra es particular porque tiene crónicas de distintos tipos en cada edición. ¿Cómo hacías tú para adaptarte a cada crónica o para entender más que todo, sin juzgar mucho la buena escritura, qué debe ir y qué no en tan
distintos trabajos? O sea, primero cada historia es como un universo, ¿no? Y yo siempre parto de la idea de que la historia está completa en la cabeza del autor. Suele estar completa en la cabeza del autor, digamos, cuando el autor ha hecho un trabajo eficiente de reporteo, ¿no? Entonces la historia está completa allí y de lo que se trata la escritura y la edición es de poner esa historia en el papel, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de poner la historia en el papel para que otro la conozca, ahí es donde se suele como fracasar, ¿no? Porque la historia no terminó de aterrizar en el documento de Word, ¿no? Cuando faltan cosas, cuando faltan datos que se quedaron en la cabeza, ¿no? Entonces el editor lo que... sí, lo voy a... Después de una breve interrupción, vamos a continuar con la pregunta. Marco, nos estabas contando que normalmente el trabajo falla en plasmar la historia que suele estar completa en la cabeza del reportero al papel, al documento. Y nos mencionaste un término bastante curioso que es la correcta labor de reportear. ¿Cómo se distingue algo que está bien reporteado y algo que no tiene la suficiente data? Pues primero para reportear, o sea, antes de reportear, tú primero tienes que saber de qué trata la historia, ¿no? Y bueno, una historia puede ser como lo que le ocurre a un personaje en un lapso de tiempo, ¿no? El personaje como evoluciona y luego tiene un conflicto y luego la historia pues llega a un desenlace, ¿no? Digamos, ese arco tiene que estar como registrado por el reportero en todos los detalles, ¿no? Entonces, digamos, lo estoy poniendo como de manera como esquemática, ¿no? Claro. Como si escribir fuera como un proceso, no sé, científico. Pero es algo más natural, ¿no? Sí, hay mucha intuición y tal, pero antes de reportear tú tienes que tener más o menos una idea de qué trata la historia y tienes que tener una pregunta que te oriente, ¿no? Una hipótesis sobre la historia. Entonces, al momento de reportear con la ayuda de esta hipótesis y esta idea, tú empiezas a recolectar información de la realidad, entrevistas gente, observas, acompañas a las personas, ¿no? Y vas más o menos acumulando información. Luego el escribir es poner esa información en el papel, ayudado por lo que funciona para mí, ayudado por un esquema, ¿no? Más o menos un mapa de la historia, ¿no? La historia dividida por capítulos, ¿no? Y entonces uno va poniendo ahí la historia en el papel ayudado por ese esquema. El trabajo de edición para mí es cuando el editor asume la posición que podría tener un lector de esa historia, ¿no? Entonces el editor es un primer lector, ¿no? Lee la historia como la podría leer el lector común y corriente, ¿no? Y entonces desde esa posición el editor empieza a hacer preguntas, ¿no? A cuestionar el texto, a ver si es que faltan cosas, si es que el autor transmite emociones, sensaciones, si lo hace de manera efectiva, si el lenguaje oscurece la historia, ¿no? Si hay demasiado palabreo, demasiado floro, ¿no? Si la historia está opacada por eso. Entonces el editor empieza a acumular estas observaciones y preguntas y luego tiene que trasladarlas al autor de una manera, y esto es importante, ¿no? De una manera como también eficiente, ¿no? Y ahí hay un juego también que tiene que ver con la empatía, ¿no? El editor tiene que ser empático con el autor, tiene que construir una relación de trabajo que sea profesional, de amigos, de cómplices, pero sobre todo creo como profesional, en el sentido la relación que tú podrías tener con un médico, con un psicólogo, con un terapista, ¿no? Entonces, lo que te decía, esto de la historia suele estar completa en la cabeza del autor, es lo que yo he sentido, por ejemplo, cuando reviso un texto que no está totalmente terminado, ¿no? Y
converso con el autor y le digo, oye, esta historia no está completa, ¿no? Hay que trabajarla y tal, y el autor empieza a contarme detalles que no están en el texto. Claro. Y muchas veces el autor cree que están ahí, ¿no? Pero me dice, pero ahí está, la información está. Debe haber un problema porque tú piensas que ya conoces todo y que por eso mismo ya todo va a estar en el texto y Sí. todo lo que incluyes se puede hasta inferir, pero bueno, ahí viene el problema, ¿no? Que no incluyen las cosas que a veces son necesarias para el Sí. correcto desarrollo. Y no es, o sea, no es que el autor sea una persona que esté haciendo un mal trabajo o tal, sino es que la historia está en su cabeza y el autor se la cuenta a sí mismo o a sí misma y la completa, ¿no? Y entonces el texto en el papel termina siendo como un espejismo, ¿no? Y bueno, entonces, una de las cosas que a mí, como a mí me gusta ver la edición es como el editor es esa persona que ayuda al autor a poder sacar esa historia que él tiene completa en la cabeza, ayudar a darle forma, ¿no? Ya pasando al otro lado de la mesa, ya no como editor, sino como escritor, tú te has inclinado bastante, de hecho completamente, por la no ficción, por lo que es real. ¿No te has visto alguna vez tentado por intentar con la ficción, con la literatura inventada? O sea, cuando empecé a escribir, mi idea la idea que tenía de escritor era un autor de ficción, ¿no? Yo me imaginaba Novelas. como escribiendo Sí. novelas y cuentos, ¿no? Por fortuna, muy rápido me di cuenta de que no lo disfrutaba y que era muy malo en eso. Sentía que no tenía talento, ¿no? en eso. Y con las crónicas ocurrió lo contrario, ¿no? Las disfrutaba desde el reporteo, desde salir, ¿no? De salir a la realidad, salir a la calle, hablar con la gente, que es algo que me encanta. Disfrutaba eso, disfrutaba el proceso de escribir, disfrutaba dentro de disfrutable, ¿no? Porque escribir también es un trabajo físico, hay que estar sentado, es horrible en muchos sentidos. Y luego me daba cuenta que a la gente le generaba cosas buenas o bonitas, ¿no? La gente que leía mis textos me hacía buenos comentarios, ¿no? Y eso no pasaba con la ficción, con los cuentos que escribía, con la poesía que escribía sobre todo. ¿Los mostrabas a otras personas o te los quedabas para ti? No, sí lo compartía en la universidad con algunos amigos, ¿no? Y tenía amigos en la universidad que eran como muy buenos escritores, muy buenos poetas y cuentistas, ¿no? Y para mí ellos eran como un modelo y lo que yo hacía no era tan bueno como lo de ellos, entonces me sentía como un escritor fracasado en la universidad. Pero ya en el periódico, cuando empecé a escribir crónicas, sentí que sí, las crónicas era... Ahí era donde pertenecía Sí, era tu un espacio estilo. donde yo podía como disfrutar y desarrollarme, ¿no? Y generar este vínculo con el lector, ¿no? Y entonces ahí he puesto toda mi energía durante buen tiempo, ¿no? ¿Y cómo fue que comenzaste a escribir acerca de la raza, de lo cholo, de la discriminación? ¿Cómo? No creo que haya sido una decisión, o tal vez sí, el escribir acerca de estos temas. Sí, o sea, siempre desde la época del periódico, del comercio, siempre me ha interesado explorar mucho lo que se llama, entre comillas, el mundo marginal, ¿no? Estos distritos periféricos de la ciudad, en ese modo de ver la ciudad donde existe un centro, ¿no? El centro importante, la Sí. Lima moderna. La Lima moderna, Sí. exacto, y el cinturón de distritos que no son la Lima moderna, Sí. que vendrían a ser la periferia, ¿no? Entonces, yo he crecido en San Juan del Lurigancho, he crecido en Zárate, en Mangomarca, ¿no? Y la primera vez, por ejemplo, que fui solo a Miraflores, yo tenía 12 años, ¿no? Y para mí era como casi llegar a otro país, ¿no? Fui con mis primos al cine y era eso, así como ir a un lugar, ¿no? Que no es el tuyo, ¿no? Entonces cuando yo empecé a escribir crónicas, yo escribía crónicas sobre la periferia, sobre el lugar donde yo había crecido. Claro. Y a mucha gente le gustaba eso que yo contaba, porque supongo que traía como novedades, ¿no? Contaba, por ejemplo, conflictos vecinales en
comas, en independencia, aterrizados, o sea, ¿no? Esos conflictos aterrizados en historia, ¿no? Y yo creo que ahí había una búsqueda, ¿no? A mí no me gustaba, por ejemplo, entrevistar a artistas, No. nunca me ha gustado entrevistar escritores, ¿no? O sea, y me encantan las entrevistas, leerlas, ¿no? Pero no me sentía cómodo allí, ¿no? Nunca me he sentido tan cómodo yendo no sé, a esta evento Lima, social. sí, ¿no? Fiestas sociales, a esta Lima acomodada, siempre me sentí un poco como fuera de lugar allí, ¿no? Y más bien en mi lugar, en esa periferia, ¿no? Entonces creo que cuando yo era periodista de diario y hacía estas historias, creo que ahí había como una búsqueda, ¿no? Y era la búsqueda, creo, de un tema y también de mi propia voz, ¿no? Ahora, después, ya cuando estaba en Etiqueta Negra y aprendiendo a editar y todo, pasó este evento que yo he contado en No Soy Tu Cholo, que es cuando no me dejan entrar a una discoteca, ¿no? Ok, sí. Entonces yo siento que en ese momento fue un momento de confrontación, ¿no? Antes de eso, yo no reconocía públicamente mis orígenes, ¿no? De dónde venía mi familia, no me interesaba explorar eso, más bien me interesaba, ¿no? Quería como ocultarlo, ¿no? Maquillar tu realidad. Sí, no ponerlo como delante, ¿no? En las conversaciones, ¿no? Porque pues, hay como caminos para el progreso, ¿no? Y uno de esos caminos es distanciarte de esos márgenes, ¿no? Entonces yo estaba por ahí, por esa ruta, ¿no? Y entonces este momento en que no me dejan entrar a la discoteca, me dicen esta es una fiesta privada y tal, entonces para mí es un momento de confrontación, ¿no? Porque el conflicto era, o sea, ¿qué hago? ¿Me callo o digo algo sobre esto, ¿no? Entonces yo lo dije, publiqué una carta y al decirlo sentí que se abría este otro camino, ¿no? Y ahí creo que empecé de manera mucho más como consciente a escribir a interesarme sobre el racismo, la discriminación, ¿no? En una entrevista que tuviste en julio de este año en RPP, Aldo Mariátegui te confronta por una columna que tú escribiste, creo que en tu muro personal y que también sale en No Soy Tu Cholo, acerca de la toma de San Marcos y de la entrevista que tuvo Patricia Río y los tres conductores con el dirigente estudiantil. Y él te acusa de haber caído en racismo invertido. ¿Tú crees que este término existe? O sea, ¿existe el racismo invertido? ¿Es un término válido? Sí. Existe para mucha gente, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea correcto, ¿no? O sea, no recuerdo exactamente cómo respondí en ese momento, pero... Te cortaron bastante. Sí, o sea, el racismo es este sistema donde hay un grupo humano que se impone como superior a otro o a otros grupos, ¿no? Entonces, por la historia del colonialismo, ese grupo humano es lo que consideramos como blanco, europeo, ¿no? Entonces, el racismo es este sistema que construye esta manera de ser de nuestra sociedad. El racismo inverso supondría que la gente que ahora es discriminada, digamos, los indígenas o los mestizos, están dominando a minorías o a poblaciones blancas, europeas. Claro. Entonces eso no existe, ¿no? El racismo es uno solo, es este sistema que se ha construido a lo largo de siglos y que está unida a la narrativa de la colonización, ¿no? La colonización tiene una narrativa, tiene protagonistas, personajes que ejercen acciones que conocemos, ¿no? Y es este mundo en el que vivimos, ¿no? Consecuencia de todo ese proceso de colonización, ¿no? Nuestra manera de ver, nuestra manera de entender la belleza, ¿no? Está como reiterado uso de modelos blancos en la publicidad, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es una consecuencia también de estos siglos de historia colonial, ¿no? Incluso nuestra literatura, tal como la conocemos ahora, no se explica
sin el colonialismo, ¿no? ¿Tú crees que existe la posibilidad de crear una identidad nacional en un país tan diverso, tan distinto uno de otro como es Perú? Pues la verdad no lo sé. Yo creo que en muchos sentidos somos un país como muy contenido, ¿no? Que se presiona a sí mismo para tener una sola identidad. Y creo que no sé, a mí como desde mi opinión como muy como ignorante, ¿no? Yo creo que deberíamos darnos nosotros, los peruanos, la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestra propia diversidad y al hacerlo vamos a entendernos un poco, ¿no? No sé, estos experimentos o estas propuestas de identidades esencialistas como somos un país mestizo, somos solamente hispanos o todos somos cholos, son ejercicios un poco violentos y que reducen la diversidad que existe no sé, a fórmulas pequeñas, ¿no? Porque el Perú no es solamente cholo, el Perú no es solamente mestizo, el Perú no es solamente hispano, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Creo que es como atrevernos a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y entender que sí hay un Perú moderno en sentido como occidental y hay otros Perús que son modernos también a su manera, ¿no? Tú publicaste hace unos años una revista un tanto particular porque bueno, se diferencia bastante de otras revistas que tienen distintos artículos, distintas crónicas, distintas partes por sí misma que abordan una temática independiente una de la otra. Pero tú publicaste Cometa, la primera edición, era una revista con un solo reportaje, ¿no? Sí. Porque, o sea, ¿cómo creíste que esto iba a funcionar en un mercado editorial que se caracteriza por las revistas tradicionales? Precisamente era como un experimento, ¿no? Era como una manera de responder a la crisis que es como que cada vez los reporteros tenemos menos espacios para publicar, que te pagan poco o no te quieren pagar, ¿no? Entonces, y también a esta falsa idea de que la gente no lee, ¿no? Que es como ultra violenta. Sí. Y es muy simplista decir que la gente no lea, no porque no sea cierto, sino porque no contemplas cuál es el escenario en el que crecemos los lectores acá, ¿no? En el Perú. Entonces, Cometa era como una respuesta a eso, ¿no? Es como la gente sí lee y un ejemplo es que la edición se acabó, ¿no? Que mucha gente nos preguntaba dónde podía comprar la revista. La revista se distribuyó por Delivery, una ¿no? pequeña cantidad en librerías, pero sobre todo por delivery, ¿no? Y en esa entrega de revistas por delivery nos dimos cuenta de que nuestros lectores no estaban necesariamente en las librerías, porque nos escribieron, nos pedían la revista de todas partes de Lima. Un lector puede estar en cualquier parte y no necesariamente tener la capacidad o el ánimo de ir hasta comprar a una librería. Sí, sí. En cuanto más cerca tienen la cultura, ellos la van a leer, ¿no? Sí, claro, pero es muy fácil desde Lima moderna tener esa actitud de el Perú no lee, la gente no lee, ¿no? Es como una actitud un poco como arrogante desde el privilegio, ¿no? Porque ¿cómo te formas tú como lector en un pueblo o en un lugar donde no hay librerías ni bibliotecas, ¿no? O sea, ¿cómo te construyes tú como lector o como escritor en esos pueblos, ¿no? Gracias al trabajo de periodismo yo he podido viajar a muchos lugares y ver precisamente esa realidad donde hay mucha gente y no hay librerías, no hay bibliotecas, o son librerías con, no sé, 20 títulos pirateados, ¿no? Y, en fin, entonces no sé, eso de que el Perú no lee es como, decirlo así nomás, es no plantearse un problema, ¿no? Sino más bien como
es ese ejercicio de atacar a la gente en lugar de cuestionar el sistema, ¿no? Y bueno, en fin, entonces bueno, Comet era un poco este ejercicio que nos ayudó a nosotros a pensar y entrar en contacto con un universo maravilloso de gente que está como ávida de consumir historias, de leer, ¿no? Entonces, acorde a lo que has dicho, yo supongo que tú estarás en yuxtaposición con lo que ha dicho Mario Vargas Llosa el año pasado, que las clases altas no leen porque no quieren, porque no les gusta, y las clases bajas no leen porque no pueden pagarlo. ¿Tú qué opinas de eso que dijo? Pues lo que creo es que primero a mí me gustaría como llegar a un punto en que se pueda como empezar a cuestionar el sistema antes que a las personas, ¿no? Porque normalmente estamos como acostumbrados a culpabilizar siempre a los pobres, por ejemplo, de la falla del sistema, ¿no? También eventualmente se hace con las personas más privilegiadas, ¿no? Lo que creo es que en este momento sí, o sea, los libros, por ejemplo, acceder a ellos depende de cuánto dinero tienes, ¿no? Porque lamentablemente en nuestro país no hay tantas bibliotecas, los libros son muy caros, en fin, entonces yo creo que me encantaría poder responder, que podamos responder a estas preguntas después de haber hecho como un trabajo para poder democratizar los libros, ¿no? Dejar de ver los libros como un bien casi de lujo, a verlo más bien como un bien público, ¿no? Que las bibliotecas públicas empiezan a florecer. Que tengan, de hecho, libros. Sí, que la gente tenga libros, y además que en las escuelas se pueda como compartir el amor por la lectura, ¿no? Que pasemos de este sistema de educación memorístico y donde leer casi es un castigo, ¿no? A perderle, o sea, un mundo donde se le pierda este miedo a los libros, o esta distancia, ¿no? Entonces, creo que lo que dijo Vargas Llosa finalmente era como una especie de caricatura de la ignorancia, ¿no? que existe, pero sí. Creo que las cosas son muchísimo más complejas, ¿no? No creo que la realidad sea como necesariamente esa caricatura, ¿no? Sí, eso. Con respecto a Cometa número 3, que es el número 2, o sea, es la segunda que salió, pero ¿por qué el número 3? Porque, bueno, originalmente nosotros queríamos hacer una revista periódica de 3 meses, ¿no? Pero luego haciendo... Salió después de un año, ¿no? Sí, salió después de un año y 4 meses. Haciéndolo nos dimos cuenta de que si queríamos ser ambiciosos con las ediciones, no íbamos con el a poder contenido, hacerlas ¿no? cada 3 meses. Y entonces como que queríamos jugar con esto, si no vamos a salir de manera periódica, entonces ¿por qué tenemos que seguir como la numeración tradicional? Sí. ¿No? Vamos a ponerle un número distinto a cada edición, como sí. Jugando, ¿no? Y eso, bueno, queríamos además como ser irreverentes y mostrarlo, ¿no? Sí. Como una manera también de contradecir esos pequeños dogmas, ¿no? del oficio. Y por eso es que es el primer periódico hecho en cómics de la galaxia. Sí. ¿Están seguros que es de la galaxia? Bueno, por lo menos de la galaxia hispana, porque luego Jorge Carrión, este escritor y crítico español, me dijo que había salido ya un número anterior, no recuerdo ahorita, una revista anterior en Francia. Sí. Ya completamente hecho de cómics. Sí. Bueno, no creo que sea tan grande como eso. ¿Cuánto pesa? Porque... 1,5 kilos más o menos. Wow. Muy bien, Marco. Muchas gracias por todo este tiempo que nos has regalado para conversar. No, gracias a ustedes por la entrevista, por venir hasta acá, la Perla, y bueno, nada, cuando quieran. Espero que les haya gustado mucho esta entrevista con Marco Avilés. No se olviden que si les gustó, denle me gusta, coméntenla y compártanla con sus amigos para poder difundir la cultura mucho más.